Gracias, Martica, muy buenos días. Es un gusto verlos esta mañana y un privilegio participar con ustedes de esta oportunidad de congregarnos y reunirnos para adorar al Señor. Gracias al equipo de adoración por liderarnos esta mañana también y por seleccionar canciones que son apropiadas para este momento. Cantábamos: paz, tu verdad es fiel entre mentiras, tu palabra es real en medio de mis pensamientos, firme en ti, tus promesas en mí, solo enfócame en ti. Piensen en lo que estamos cantando y definitivamente este es un momento donde nuestro corazón ha de estar enfocado en promesas más grandes que estas que estamos oyendo. Mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores acá en Granada, un servidor de ustedes, y vamos a empezar esta mañana una serie de sermones de grupos de comunidad que le hemos puesto como nombre Venga tu Reino. La razón es que queremos reenfocarnos en nuestro verdadero Rey y el único y verdadero reino al que usted y yo pertenecemos, así que y al que debemos toda adoración, al que debemos toda sujeción. Así que hoy empezamos y durante la semana hay grupos en los cuales ustedes pueden participar, pueden inscribirse a esos grupos, todavía hay tiempo. El primero inicia el miércoles, luego hay jueves y luego hay viernes y después el domingo. Hay varios grupos en español también en inglés, para quienes de ustedes quieran. Sin más, quiero pedirles que me acompañen orando y que pongamos este tiempo en manos de Dios. Oremos juntos, imploremos a Dios su dirección. Señor, damos gracias esta mañana, damos gracias por este privilegio que nos das de reunirnos. Gracias porque en tu bondad continúas defendiendo esto para nosotros. Sabemos de países alrededor del mundo quienes no pueden hacer esto, Señor, así que te suplicamos que nos ayudes a nosotros a tomarlo con la mayor dignidad como el gran privilegio que esto representa, podernos reunir como hermanos de fe a adorar tu nombre. Ahora nuestra súplica es que esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que nuestro ser completo sea abierto y puesto delante de ti, que nos exhortes, nos animes, nos consueles, nos dirijas. Toma cada hogar acá representado, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos. Lo pedimos juntos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a pedirles que me acompañen esta mañana a Mateo capítulo 5, versículos 38 hasta el 48. Yo he puesto como título al sermón esta mañana, pero yo les digo, y la razón es que dentro de lo que vamos a leer, esa frase se repite al menos 2 veces de labios del Señor Jesús. Ok, acompáñenme leyendo en Mateo capítulo 5, versículos 38 hasta el 48. Dice así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarle tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros, ¿no hacen también esto mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Estas palabras de Jesús son claras, son directas y forman parte de la primera asignación de funciones a quienes somos sus seguidores, a quienes somos sus imitadores, a quienes somos sus discípulos. Cada una de estas palabras es una clara utopía. Cada una de estas palabras es un ideal. Más adelante en la Escritura los apóstoles dicen lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículos 10 hasta el 11. Acompáñeme por favor. Dice: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. La intención de Jesús no es decirnos a ustedes y a mí cómo ser mejores. La intención de Jesús no es decirnos qué hacer mejor, porque es imposible. En el versículo 48 de Mateo 5 leíamos: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Si no demostramos nosotros que necesitamos la dirección de Dios, vamos a confundirnos en esta aplicación de este versículo. La intención de Jesús es dejarnos claro que ustedes y yo necesitaríamos su compasión, necesitaríamos su amor, necesitaríamos su servicio, su visión del mundo, su visión del reino de Dios durante el tiempo que vayamos a estar acá en la tierra. Jesús en cada enseñanza de la Escritura hace algo muy diferente a los demás rabí y a lo que nuestro corazón busca. Generalmente ustedes y yo estamos listos a averiguar lo que la Escritura dice de este o de aquel otro asunto, pero nos cuesta más trabajo, nos resistimos un poquito más cuando prestamos atención a lo que la Escritura me está diciendo a mi propio corazón. Jesús entonces se dirige a nosotros y dice algo interesante. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Nos va a llevar Jesús a través de estos versículos de la acumulación de información sobre la Escritura a lo que la Escritura me dice a mí de manera personal y a las implicaciones que la Escritura va a tener en mi vida como un seguidor, como un imitador de Él, como un discípulo de Él. Cada demanda de Jesús, si ustedes prestan atención a lo que leímos y lo tienen en sus Biblias, es en verdad un imposible para nuestra naturaleza. Cada una de estas demandas va en contra de nuestra conducta social natural. Cada nueva exigencia es desconcertantemente relacional. Estas exigencias de Jesús están llenas de gracia, están llenas de amor. Pero además, cada una de estas nuevas exigencias es profundamente confrontacional con nuestros deseos respecto de los deseos del Espíritu Santo. Lo que ustedes y yo somos lo determina el Espíritu que nos gobierna. Si a usted y a mí nos gobierna el espíritu de nuestra carne, el espíritu de nuestro mundo, entonces tendremos razones para el odio, para el desconcierto, para el resentimiento, para tomar venganza, para golpear más duro. Pero si a ustedes y a mí nos gobierna el Espíritu Santo, entonces ustedes y yo vamos a tener razones y poder para seguir esto que Él nos está pidiendo. El reino de Dios es una contracultura en esta amalgama de culturas. ¿Sabían ustedes que en Granada hay más de 49 naciones representadas? Cada nación con su propia cultura. Y como ustedes bien saben, en su propio país, cada región tiene su propia cultura. El reino de Dios tiene su propia cultura, el reino de Dios tiene su propio carácter. Lo que Jesús se propone con este pasaje que estamos estudiando esta mañana es demostrarnos que es imposible para nosotros, por nosotros mismos, cumplir estas demandas del reino. No podemos.
Si somos honestos, es imposible para todos nosotros hacer las cosas que Él nos pide de la manera que Él nos las está pidiendo. Yo no sé si usted se haya detenido a leer ese pasaje, lo que Él está pidiendo. Por lo menos en mi caso, es imposible. Ninguno calificamos, yo el primero. Ninguno de nosotros podía pararse delante de Dios el Padre y ser medido a través de estos estándares y salir victorioso. No conozco, no hay una sola persona en la historia humana quien por sí misma haya cumplido estas demandas. Uno se le acercó a Jesús y le dijo: yo sí lo he hecho desde mi juventud. Y dice la Escritura que el Señor, de manera amorosa y compasiva, le hizo algunas preguntas a esta persona, y esta persona rápidamente se dio cuenta que en verdad él se amaba más a él mismo y amaba más muchas otras cosas que a Dios. Este pasaje es altamente confrontacional con nosotros, pero es altamente relacional con los demás. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en algún pecado, y por esta época hemos sorprendido a mucha gente cometiendo muchos pecados. Por lo menos las cadenas noticiosas nos tienen invadida nuestra cabeza acerca de los pecadores que son otros. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplen la ley de Cristo. Estas demandas nos confrontan a nosotros, pero nos ayudan a relacionarnos con personas como las que usted y yo estamos viendo hoy, con las que vivimos, con usted mismo. Ahora, tenemos a través de la historia personas que en momentos específicos de sus vidas se pudieron, mediante la guía, mediante el control del Espíritu Santo, consagrar a Dios y demostrarnos el amor de Dios, la compasión de Dios. Job, Abraham, en medio de pruebas, en medio de pérdida, en medio de dolor. David, en medio de decisiones, en medio de conflictos. Ruth renunció a sus ídolos. María entregó y ofreció su pureza, su vida misma. José, Esteban, cada uno de ellos, por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, en algunos momentos de su vida, supieron mostrarnos la humildad, la santidad, la entrega, la dedicación, la santidad de Dios. Y el mismo Cristo Jesús, quien mediante el poder del Espíritu Santo y por el control del Espíritu Santo en él, nos mostró de manera plena, de manera completa, el carácter del Padre. Dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos está mandando que lo imitemos en lo que Él ya ha hecho por nosotros, por ustedes y por mí, quienes lo despreciamos, quienes lo hemos abandonado, quienes lo negamos. Diariamente hacemos eso, si somos honestos. Las demandas de Jesús son inmensamente revolucionarias. Es la determinación a caminar exactamente en contra de nuestros impulsos naturales. Es a caminar exactamente en contra de lo que nuestra cultura nos enseña hoy, de lo que nos ofrece. Para este momento, para nuestra cultura hoy, 2020, próximos al 21, lo que es bueno es malo, lo que es bueno para esta cultura es malo. Para esta cultura es natural hacer cosas que la Escritura claramente dice no. Así que la invitación de Jesús es increíblemente revolucionaria. Nuevamente, el asunto acá radica especialmente en que ustedes y yo no podemos. Se trata de que Él lo hace en nosotros. Intentarlo por nosotros mismos traerá frustración,
desilusión, rabia, pérdida de fe, enfriamiento del amor, quizá venganza. ¿Hasta cuándo diremos? ¿Qué es lo que me pasa? No sé si ustedes han oído decir, ¿por qué si esta persona es tan buena le pasan cosas como esas? Si lo intentamos por nosotros mismos, vamos a encontrar un terrible fracaso. Quienes lo hemos hecho, yo el primero, quienes hemos intentado amar por nosotros mismos a estos que Jesús describe, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, nos hemos encontrado que no es nada fácil. Y la verdad no es que sea difícil, es que para nosotros, por nosotros mismos, es completamente imposible. No podemos. De modo que en nuestra intención de amar, en nuestra intención de seguirlo, de imitarlo a Él, de ser sus discípulos, es Él mismo quien amará, quien perdonará, quien servirá a aquellos que nos ultrajan, que nos maltratan y quienes hacen, como dice la Escritura en otro lado, toda clase de mal contra nosotros, contra aquellos que nos persiguen. Será Él mismo en nosotros. Sus demandas son claras. Empieza diciéndonos que no armemos más violencia, que no perpetuemos la violencia, que no tomemos venganza. Ahora Jesús demostraría eso en la cruz más adelante, y sin embargo, antes de la cruz, hablando con sus discípulos, en un momento específico les dice, no se preocupen, yo podría orar al Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura. En otro momento le dice, Pedro, guarda tu espada. A las mujeres que se lo encuentran en el camino a la cruz les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y la famosa frase que ustedes y yo hemos repetido no sé cuántas veces, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En otra parte dice la Escritura, no es con espada, no es con ejércitos. No se trata de iniciar o de incentivar más violencia. No se trata de que si alguien me pegó en mi cara, entonces vuelva y me pegue, porque sería perpetuar la violencia. Se trata de estar dispuesto por la llenura del Espíritu Santo a exponerme, a someterme a cualquier otra indignidad, a cualquier otro insulto, sin tomar represalias con esa persona. Si la persona quisiera hacerlo, si viera la obligación, lo que debe esperar de mí no es una represalia. Quiero que me acompañen leyendo lo que Jesús hace a este respecto. Jesús tenía una particularidad, Él no solo hablaba, pero Él hablaba de lo que ya había hecho, no hablaba de lo que iba a hacer. Dice Juan capítulo 18, versículos 22 al 23. Apenas dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿si contestas al sumo sacerdote? La respuesta de Jesús es interesante. Si he hecho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Así que esto de poner la otra mejilla no se trata de que la persona golpee 2 veces. No, se trata de usted, de que usted esté dispuesto a ser insultado las veces que sea necesario sin tomar represalia. Y nuevamente, no está en nosotros. En el versículo 40 hace alusión a un objeto interesante, a la capa. La capa era un ornamento muy especial para los individuos. Usted podía tener varias túnicas, pero tenía una sola capa. Tenía muchas funciones. Se tenía como parte de mi dignidad, como lo que representaba mi abrigo, mi seguridad. Si por alguna razón la persona se veía en un conflicto y le quitaban la capa, la ley mandaba que tenían que entregársela antes de que oscureciera. Era de ese calibre este elemento, este ornamento, este atuendo. Quiero que me acompañen en Éxodo capítulo 22, dice así:
Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Si alguno tomare en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. La petición de Jesús no tiene nada que ver con nuestras chaquetas o nuestro vestido. Tiene que ver con que aquello que a usted y a mí nos da dignidad, nos da seguridad, nos puede estar estorbando para escuchar lo que Él es. Que nos desprendamos de eso, que nos soltemos de eso y confiemos en Él, descansemos en Él, en su provisión, que dependamos de Él, que lo escuchemos a Él. Primero para salvación, pero segundo en su enseñanza respecto de quienes me ultrajan, quienes me persiguen, quienes hacen daño contra mí. Quiere que ustedes y yo lo miremos a Él. Sus promesas cantábamos esta mañana. Haya pues en ustedes este sentir, dice uno de los escritores bíblicos, el cual hubo en Cristo Jesús, el quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El imperio de turno hacía algo interesante: entregaba a los soldados autoridad para que exigieran a cualquier persona del imperio tareas que los soldados no querían hacer. La intención era que ellos mostraran que eran dueños de esa gente, y generalmente eran tareas humillantes. Si ustedes bien recuerdan, a Simón de Cirene, dice la escritura que fue obligado a tomar la cruz de Cristo. No sé si ustedes recuerden. Bien, ellos tenían el derecho de hacer eso, de decirle a fulano: límpieme allí, tráigame los animales, y usted no podía rehusarse. Usted estaba obligado a obedecer. Y según los historiadores, ellos lo hacían a propósito, en algunos casos incluso burlonamente. Imagínense ustedes cuando los creyentes, imagínense el desconcierto para esta gente cuando los creyentes de buena voluntad le decían: listo, ok, no hay problema, yo les llevo su carga por 1 milla. Y cuando ya se terminaba la milla, él le decía: tranquilo, yo se la sigo llevando el tiempo que sea necesario. Piensen ustedes en el impacto emocional, pero también social que causaba esta actitud que el Señor Jesús está esperando de nosotros. Es diferente a: eso no es mi trabajo, o y si lo hago, ¿qué recibiré yo a cambio? Es la persona que, siendo seguidor, siendo imitador de Cristo, ve una necesidad y como la puede atender porque tiene las habilidades, los dones o los recursos, acude por la llenura, por el control del Espíritu Santo a resolverla sin que nadie le diga nada ni esperando ningún reconocimiento. Acude, decide en su capacidad ayudar, incluso aunque se le esté pidiendo de mala gana o le represente negarse a sí mismo. Yo estoy seguro que Simón de Cirene no estaba perdiendo tiempo esa tarde y lo obligaron a llevar la cruz. Algo iría a hacer. En versículo 42 el Señor nos anima que si alguien quiere tomar algo de nosotros prestado, nosotros le demos el doble. Hay una obra interesantísima de Víctor Hugo, de Los Miserables, de que hay varias películas además también. Y hay una escena que para mí es extraordinaria, una escena que cautivó mi corazón desde que lo vi. A propósito, hay una versión mucho más nueva de eso. Jean Valjean, después que ha salido de su encarcelamiento por una cosa absurda, se encuentra siendo alimentado por un sacerdote y durmiendo en la casa de este sacerdote. Y Jean Valjean en la noche se levanta y se roba unos utensilios de plata que hay en la casa y se escapa. Lo atrapan
y los llevan donde el sacerdote. Y lo que el sacerdote dice es extraordinario. Le dice: sí. Le dicen los oficiales: este señor dice que usted le regaló estas cosas. Y el sacerdote miente para protegerlo. Sí, yo se las regalé, y se olvidó llevarse esto también. Y le entrega, le pone en la bolsa unos candelabros de plata. De modo que lo sueltan e inicia un viaje de transformación y redención en la vida de Jean Valjean. Porque alguien a quien él se le robó algo, le dio también la capa. Interesantemente, la expresión que Jesús usa en estas demandas que él está haciendo de que ustedes y yo odiemos a nuestros enemigos no está en ninguna parte de la ley. En ninguna parte de la ley, en ninguna parte de la escritura dice que ustedes y yo debemos odiar a nuestros enemigos. Posiblemente Jesús estaba citando algunos salmos que hablan acerca de esta actitud hacia los enemigos, o quizá estaba solo usando algún coloquismo de la época para descubrir los verdaderos deseos profundos del corazón de sus discípulos. Interesantemente, para los romanos, los judíos, el pueblo de Dios, era calificado como un pueblo odioso, un pueblo que no se quería asociar ni se mezclaba con ninguna otra parte de la humanidad. No le gustaba otra nación. Las demandas de Jesús a quienes somos sus seguidores es mayor a la simple disposición moral de evitar el odio, de evitar el resentimiento, de evitar la amargura, de evitar los deseos de venganza. La intención de él es la disposición benigna y compasiva, que esta es la parte complicada para nosotros, de procurar de manera práctica el bienestar, el shalom, el welfare de quienes nos persiguen, de quienes nos ultrajan, de quienes hacen mal contra nosotros. Esa es la parte complicada. No hacerlo en nuestra mente, bueno, y aún así es difícil. Pero él nos dice: no se trata solo de que no tengas emociones, se trata de que acudas por ellos en el bienestar de ellos. Quiero que me acompañen, por favor, a leer dos pasajes, uno que está en Romanos y otro que está en Primera de Pedro. Mire lo que dice Romanos, un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 12. Mire lo que la escritura nos dice, es bien clara la escritura. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios. Generalmente cuando yo leo ese pasaje, yo digo lo siguiente: tomando en cuenta las misericordias de Dios por ti, Hamid, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual que les propone toda esta venganza y resentimiento, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el mismo apóstol, más adelante en ese mismo capítulo, dice lo siguiente, Romanos capítulo 1 a 2 y versículos 17 en adelante, dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Yo no sé cómo se ajusta esto ahora en esta lucha política que tenemos y esta polarización social que hay. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devuelva mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para estos fueron llamados, para heredar una bendición. Esto jamás había salido de la boca de ningún rabí. Nadie lo había planteado de esta manera.
Ellos habían abrazado la parte de la ley donde imponía castigos a las personas, pero habían descuidado de manera intencional el sentido compasivo, el sentido restaurador, transformador del perdón. Dice Jesús en Mateo capítulo 22, acompáñeme, versículo 36 al 40, un pasaje clásico. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, le dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿No les parecen ustedes interesantes y prácticas las enseñanzas de Jesús para este momento de polarización, de odio, de venganza, de resentimiento unos con otros? Jesús acá es el único e incomparable intérprete del verdadero corazón de la ley. Y la obra de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, es la única respuesta satisfactoria a la atención de estas demandas que Él nos está haciendo. Él lo hizo, Él lo completó, nadie más. Y Él quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros, a través de quienes queramos imitarlo, quienes queramos ser sus seguidores, sus discípulos. Pregunta para ustedes esta mañana, hermanos: ¿quiere usted que su corazón sea dirigido, sea controlado, sea llenado por el Espíritu Santo cuando usted esté siendo ultrajado, insultado, perseguido, amenazado? ¿Quisiera usted que el Espíritu Santo lo inunde y lo llene ante sus perseguidores? La sustancia de la enseñanza de Jesús es el amor auténtico, es el amor firme de corazón los unos por los otros, el perdón los unos por los otros, y especialmente por quienes nos ultrajan, por quienes nos persiguen, por nuestros enemigos. Que se amen, dice el Señor, como yo los he amado. Hermanos, el asunto acá está en que ustedes y yo no tenemos que inventar nada. Ustedes y yo no tenemos que generarlo, no sale de nosotros, no se produce en nosotros. Si bien suena bonito, es difícil, y claro, es difícil, es imposible en sus propias fuerzas. Pero la Escritura es clara: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ustedes y yo no podemos hacer esto, necesitamos que Él lo haga. Ustedes y yo todo lo que necesitamos solo es leer, creer lo que Él dice e imitar lo que Él dice. Simple. Como cuando usted coge un mapa para ir a cualquier ciudad, usted lee, cree lo que dice y va, se mueve en esa dirección. Si Dios da las bendiciones que dice en ese pasaje indiscriminadamente, yo no sé si ustedes notaron, dice que el Señor hace salir, en el versículo 45 dice que el Señor hace salir y Él reclama sus derechos de propiedad. Hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Ahora, si el Señor da esas bendiciones indiscriminadamente, los hijos de Dios, los hijos del reino, los ciudadanos de su reino, por el Espíritu Santo que está en nosotros, hemos de imitarlo. Hemos de imitarlo a Él en cómo tratamos a los demás. Imaginen esto: que la prosperidad de los negocios solo se diera para las personas que no pecan, o que el sol solo saliera para las personas que no pecan. Ustedes y yo estaríamos blancos como la leche por falta de sol, o que no cayera lluvia sino solo por las personas que no pecan. Ustedes y yo habríamos muerto de sed hace años. Las bendiciones de Dios Él las propone. Su generosidad, su compasión no es nuestra forma natural de reaccionar y de responder. Debemos imitar el camino de Él. Debemos permitir que Él se exprese a través de nosotros.
Él se quiere expresar a través de cada uno de nosotros en favor de quienes nos persiguen, de quienes nos ultrajan, de quienes nos odian. Eso demostrará que ustedes y yo somos sus hijos. Para eso fuimos llamados usted y yo. Ese es nuestro llamado. Desde la antigüedad, acompáñeme, en Levítico varias veces nos dice esto mismo. Levítico capítulo 20, versículo 26. Y desde antes viene diciendo y repitiéndolo. Versículo 20, 26 dice así: sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, bien parecido. Primera de Pedro 1:15: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Al igual que pasa hoy, cada uno de estos grupos que Jesús está mencionando en el pasaje que leímos en Mateo 5, grupos sociales, grupos de adversarios políticos, personas que viven sus vidas en un desorden moral completo, personas con necesidad, más pobres unos que otros o enfermos, eran despreciados, no se les admitía en ciertos círculos. Y especialmente a los publicanos, dice el Señor, por su profesión eran detestables. Se les llamaban zorras, se les llamaban rameras. Cualquier gente que no fuera del pueblo de judío eran los gentiles, paganos, gente que estaba fuera del pacto. Sin embargo, la Escritura hace algo interesante. La Escritura mira a los gentiles como personas que en algún momento se ajustaron al plan de Dios, confiaron en lo que Dios decía, o que lo rechazaron. Rahab, por ejemplo, una prostituta, dice la Escritura, que ayudó al pueblo de Dios. Ruth renunció a sus ídolos y se sometió al pueblo de Dios. Faraón y Amán oprimieron al pueblo de Dios. Las naciones que estaban fuera del pacto reaccionaban como ellos consideraban ante estas demandas. No se trata de que ustedes y yo callemos ante la inmoralidad o ante el robo. No se trata de que ustedes y yo no digamos nada ante la idolatría o ante el paganismo. Se trata de no dejar que en mi corazón se albergue desprecio, odio, resentimiento, ira o violencia contra mis enemigos, contra los que me persiguen, contra los que me ultrajan. Aunque ustedes y yo tenemos justificación legal hoy, usted puede defenderse. Eso dice la ley. Pero las personas que no creen en el mensaje del reino de Dios también. ¿Qué diferencia habría? Amar a los nuestros es fácil. Incluso los pueblos paganos y los delincuentes más crueles hacen lo mismo. No es sino ver ahora las famosas series que han puesto en nuestros televisores acerca de los peores mafiosos de la historia y los más crueles. Y ustedes van a encontrar algo interesante. Estos hombres crueles hacen de todo tipo de maldad, pero no se meta con mi familia, dicen ellos. A los de ellos los aman y los protegen. Tenemos una ley mayor en nuestro corazón para poder hacer no lo que el espíritu de este mundo nos dice, sino lo que el Espíritu Santo nos invita, nos enseña. Nuevamente, nadie podemos. No es una competencia de quién alcanza la excelencia. Es que a causa de que ustedes son imitadores del Señor, a causa de que ustedes son discípulos de Él, de que quieren seguirlo, ustedes mostrarán pensamientos, sentimientos, actitudes, respuestas, acciones diferentes a todos los demás, propias de los seguidores de Cristo, propias de los discípulos de Él, propias de los habitantes de su reino. Quiero invitarlos para que oremos. Y después, en respuesta a la predicación de la palabra de Dios, cantemos Tú estás aquí.
Señor, gracias por tu palabra y gracias por estas demandas que confrontan nuestra conducta social natural y nuestra propia naturaleza humana. Gracias. Gracias porque esto nos ayuda a ver tu obra magnífica y el poder tuyo en nuestros corazones. Gracias por ponernos en este momento histórico donde la humanidad hoy, en este 2020, está tan fraccionada, tan dividida. Gracias por todos estos alimentadores de odio alrededor nuestro, porque esto nos dará una oportunidad para poner en práctica la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, aunque en medio de esta oscuridad no te podemos ver, tú estás aquí. Los invito a que, puestos en pie, cantemos en respuesta a la predicación.